Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13 al borde del conflicto. Aquí están los artículos que pediste. Fue bastante trabajo hacerlo en tan poco tiempo, pero hicimos un buen trabajo, si me permiten decirlo. Un estudiante alto con cabello blanco que parecía elevarse en el aire y terminaba en verde le sonrió a Tsuna mientras le entregaba una pequeña bolsa. Tenía los ojos rojos y vestía una bata blanca, tenía un aspecto bastante siniestro. Aunque una parte de mí se preguntaba para qué necesitabas estos artículos específicos con tan poca anticipación. Tsuna solo pudo sonreírle con sorna mientras cambiaba sutilmente de postura. No era precisamente amenazante, pero le advirtió sin palabras que no lo mirara demasiado. Lo entiendo, lo entiendo. Mejor no pregunto. El presidente del club de química levantó las manos en señal de rendición, sin perder la sonrisa. Pero no olvides cumplir con tu parte del trato. O no te gustarán las consecuencias en un 10. No te preocupes. El anuncio de tu club saldrá en la próxima edición del periódico, como acordamos. Cumplo mi palabra, prometió Tsuna al despedirse del científico. Miró su reloj y frunció el ceño al ver que solo quedaban 10 minutos para el almuerzo. Rápidamente empezó a acelerar el ritmo, tenía algunos preparativos más que hacer antes de que se reanudaran las clases. Aunque la situación distaba mucho de ser ideal, no carecía de armas. Estos monstruos querían mantenerlo acorralado, amenazando a sus amigos, para que no se saliera de la línea. Sus posibilidades no eran las mejores, no sabía prácticamente nada de sus oponentes y no podía predecir sus movimientos, pero lo lógico era que cualquier información que obtuvieran de la mafia estaría desactualizada y sería prácticamente inútil. Estaba preparado, tan listo como podía, pero aún así, Tsuna frunció el ceño mientras aminoraba la marcha, absorto en sus pensamientos. Sentía incertidumbre, no sobre el plan en sí, sino sobre el método que eligió para ejecutarlo. No estaba bien dejar a sus amigos en la ignorancia y manipularlos sutilmente para que tomaran las medidas necesarias para que su plan funcionara. No era justo, ni para Tsukune, con quien tenía una obligación desde que decidió tomarlo bajo su tutela, ni para Moka y Yukari, y mucho menos para Kurumu. No habrían estado en todo este desastre si hubiera actuado al ver las primeras señales de advertencia. Pero estaba tan lleno de sí mismo, decidido a mantener las distancias, que no hizo nada. Debería haber actuado como un verdadero amigo, debería haberlos visto como amigos, no como subordinados a los que manipular y dar órdenes para obtener beneficios. Pero eso fue lo que hizo, eso fue lo que planeó hacer una vez más. Su confianza ya era precaria, pero ni por un instante se le ocurrió ser honesto y pedir ayuda. No era así como él hacía las cosas, no era así como lo hacía un jefe de la mafia. Tsuna se detuvo bruscamente al ver la mirada decepcionada y triste de cierto vampiro de ojos verdes, seguida rápidamente por una mirada roja más hostil. Le dolía pensar que se desilusionarían aún más con él, pero aún así decidió seguir ese camino. Eran momentos como estos en los que extrañaba la presencia inquebrantable y tranquilizadora de sus guardianes. Con ellos era más fácil distinguir el bien del mal, ya que la mayoría de las veces, lo que ellos querían estaba mal y todo lo demás bien. La confianza tácita entre ellos, la camaradería, lo mantenían en el buen camino. Aunque no se tomó en serio el asunto de los guardianes, más tarde comprendió el gran efecto que su vínculo, la interacción y la armonía de sus llamas, tuvieron en cada uno de ellos. A medida que se calmaban un poco y se volvían menos inquietos, él se sentía más centrado y seguro gracias a la simple certeza de no estar solo. Pero donde una vez sintió ese vínculo familiar, ahora solo sentía un vacío, un dolor que nunca parecía desvanecerse. No sabía si era por el veneno en su cuerpo, la pérdida de su hiperúltima voluntad, o simplemente porque sus guardianes seguían adelante con sus vidas y lo abandonaban, pero de una cosa estaba seguro. Ser un cielo vacío era una existencia dolorosa y vacía. Tal vez era hora de darse cuenta de que estaba mucho más roto de lo que pensaba. Si ese es el Bongola, prefiero quemarlo, proclamó una vez su yo más joven, jurando no repetir el sangriento pasado de sus predecesores. Sin embargo, a pesar de esas audaces palabras, allí estaba, justo en lo que juró no convertirse. Me pregunto, ¿qué diría mi yo más joven si me viera ahora?, susurró mientras comenzaba a caminar de nuevo, con una decisión tomada.
No había más remedio que seguir adelante, pasara lo que pasara, la suerte estaba echada. Solo podía afrontar las consecuencias con la frente en alto. Carita horizontal de cansancio. ¿Cómo se atreve? Se quejó Kurumu, furiosa, secándose las lágrimas mientras se alejaba del club de prensa, de sus amigos. Estaba furiosa, una cosa era chantajearla y humillarla, probablemente se lo merecía por su comportamiento a principios de año, pero quitarles el trabajo a sus amigos, aquello a lo que dedicaban su tiempo y pasión, era imperdonable. Kurumu, una voz la llamó y se sorprendió al encontrarse cara a cara con Tsuna, que tenía una bolsa colgando sobre su hombro. Ahora que lo pensaba, el adolescente estaba ausente cuando llegaron a la sala del club, encontrando todo su trabajo desaparecer sin dejar rastro. Tsuna lo saludó, sin mirarlo a los ojos. Los demás están en la sala del club y les vendría bien la ayuda, ya que hay mucho trabajo y, como todos sabemos, no soy de fiar, susurró esto último con vergüenza, e intentó pasar junto a él, sin querer ver su expresión. Le costaría mucho describir con palabras la relación que tenían. Mientras que Tsukune era su pareja ideal, y Moka fue en algún momento una especie de rival amorosa, ella y Tsuna eran más distantes. Claro que discutían mucho y a veces se tomaban el pelo, pero sentía una distancia constante entre ellos. Tenían amigos en común la mayor parte del tiempo, no interactuaban antes de que los demás se lo pidieran, salvo aquella vez que él la consoló cuando Tsukune se confesó con Moka. Por eso se sorprendió tanto cuando él le puso una mano en el hombro, deteniéndola en seco. En sus ojos, encontró una mirada comprensiva, algo que la sorprendió enormemente. No había juicio ni ira. Sabía que, viniendo del generalmente frío y distante Tsuna, significaba mucho. No sé en qué situación te encuentras y no voy a entrometerme, le dedicó una sonrisa sarcástica, señalando su bolso. Es decir, tengo mis propios problemas ahora mismo, así que ni siquiera podría ayudarte, pero te digo esto, cuando creas que no tienes esperanza, que no tienes fuerzas, piensa bien en lo que es importante para ti. Piensa en ello, en la determinación de seguir con vida pase lo que pase. Cuando llegues a un punto en el que sea cuestión de vida o muerte, cuando estés entre la espada y la pared, no flaquees. No lo dudes, sino aprovecha el poder que yace en tu interior, ese poder latente que espera la oportunidad de ser utilizado. Tú eres tú, Kurumu, no yo, ni Moka, ni siquiera Tsukune. No tienes que ser como nosotros, tu poder reside en otra parte. Cuando llegue el momento, busca en tu interior, grita tu determinación y muéstrales tu poder, le dijo, mirándola fijamente a los ojos. Kurumu casi rió al oír algo tan cursi viniendo de él, pero la seriedad en sus ojos le dijo que hablaba en serio. Que tartamudeó, sin comprender. No tenía ni idea de dónde venía, ni cómo sabía él que estaba en apuros y que planeaba luchar para recuperar su trabajo y el de sus amigos. Pero era conmovedor, en lugar de decirle que se lo dejara a otros, que no valía por sí sola, un pensamiento que sí le pasó por la cabeza en un momento dado, él parecía creer en ella. Le pareció surrealista. ¿Me escuchaste? Pasado el momento conmovedor, Tsuna se alejó de ella, se volvió hacia el directorio del salón del club y la saludó por última vez. Buena suerte, Kurumu. Gracias, supongo, murmuró confundida a su espalda que se alejaba. Por un momento se quedó quieta, desconcertada por lo sucedido, antes de negar con la cabeza y darse la vuelta. Tenía que perseguir a un fotógrafo pervertido y espeluznante. Carita horizontal de cansancio. Cuando entró a la sala del club de periódico, la sonrisa que Tsuna había plasmado en su rostro desapareció, reemplazada por un ceño fruncido mientras miraba a su alrededor, sin gustarle la imagen frente a él, especialmente teniendo en cuenta su conversación con Kurumu. Todos trabajaban a toda prisa, casi tropezándose, incluso Jin y Lambo. Yukari tecleaba en su pequeña laptop tan rápido que apenas podía verle los dedos, Tsukune y Moka escribían y compilaban varios documentos, y por una vez, no parecía que hubieran chantajeado a su presidente hombre lobo para unirse. Se parecía mucho a lo que hicieron ayer, con una marcada diferencia. En aquel entonces, el ambiente era ligero, acogedor y acogedor. Ahora estaba teñido de nerviosismo y desesperación. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja, sin molestarlos ni asustarlos, pero lo suficientemente alto como para que lo oyeran, mientras recorría con la mirada el lugar, intentando encontrar la causa del cambio. A primera vista, solo los miembros parecían extraños, lo que no le alivió en absoluto.
La cabeza de Tsukune se levantó de golpe ante su voz, una expresión esperanzada en su rostro desapareció rápidamente cuando solo vio al adolescente de cabello castaño. «Ah, Tsuna. ¿Solo eres tú?», preguntó con incertidumbre mientras miraba hacia atrás, como si esperara que alguien apareciera por detrás. Moka también levantó la vista, dedicándole una sonrisa vacilante y sin comprender, antes de volver a su trabajo. Al final, la explicación vino de Jin, quien, enfadada, le indicó que se sentara. «Sabada. Llegas tarde. Ponte a trabajar, ya llevamos bastante retraso, no hay tiempo que perder el tiempo», dijo frunciendo el ceño. Cuando Tsuna no se puso a trabajar, sino que se acercó a él, exigiéndole una explicación en silencio, dejó escapar un suspiro cansado mientras se pasaba la mano por la suya, frunciendo el ceño a sus compañeros de segundo año. «Durante la noche, alguien nos ha robado todo el trabajo terminado, dejándonos sin nada el último día de la fecha límite. Tenemos que trabajar toda la noche si queremos tener al menos casi terminado de nuevo», estaba visiblemente frustrado, y con razón. Lo que habían perdido era el resultado de todo el trabajo que habían hecho en las últimas semanas, incluso desde que el club de periodismo empezó a trabajar en serio. «¿Qué?», preguntó, completamente sorprendido por un momento. Luego entrecerró los ojos, intentando atar cabos, pero no le gustaba lo que veía. «¿Es por eso que Kurumu se fue de repente?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Al principio, pensó que era otra maniobra de Mei y su grupo para obligarlo a ceder a su exigencia, pero lo descartó rápidamente. Ya habían amenazado de muerte a sus amigos, simplemente no era necesario. Además, aunque disfrutaba y atesoraba los recuerdos creados allí, el periódico en sí no valía la pena arriesgar su vida ni la de otros por él. Por otro lado, Kurumu era más fácil de manipular, y así era justo lo que harían para que no interfiriera y la mantuviera alejada de sus garras. Con Kurumu huyendo tras quienquiera que se llevara los papeles, estaba fuera de su control y a merced de sus enemigos. Era una buena táctica, aprovechar la mentalidad mucho más ingenua e impulsiva de Kurumi. Aún así, funcionó bien dentro de sus planes, quizás facilitándole colocar las piezas en su lugar. Mientras pensaba esto, una nueva oleada de incertidumbre lo invadió, pensando en las implicaciones morales de usar a sus amigos de esa manera, pero una vez más, la reprimió. En ese momento, no podía permitirse un error, no había ningún renacido que lo corrigiera, que lo sacara de un apuro, ya no. Moka lo sacó de sus pensamientos cuando reaccionó con enojo ante la mención del súcubo. «Kurumu solo estaba aquí para estar con Tsukune. Al parecer, no era nuestra amiga y se fue a la primera señal de problemas», dijo, pero Tsuna pudo ver que su enojo solo servía para ocultar su propio dolor. No era sorprendente, conociendo su comportamiento habitual. Tsukune apartó la mirada con el ceño fruncido, e incluso Yukari bajó la cabeza, escondiendo el rostro bajo el ala de su sombrero. Si bien su relación con la súcubo no siempre fue pacífica, eran lo que se podría llamar amigos. Sinceramente, a veces su amistad le recordaba a Gokudera y Lambo. Por otro lado, Lambo solo lo miraba con cierta confusión y preocupación. Puede que Tsuna se hubiera abstenido de contarle todo, pero entendía lo suficiente de la situación como para saber que estaba relacionada con lo que estuviera pasando con Kurumu. Aún así, ninguno de los dos podía hacer nada ahora mismo, no sin sabotear su plan. Con un suspiro, Tsuna caminó hacia la mesa en la que trabajaban los demás, palmeando a Tsukune en el hombro cuando pasó junto a él, sentándose y agarrando el papel más cercano. «Bueno, no tiene sentido llorar por esto. Pongámonos a trabajar», estaba a punto de objetar el adolescente de cabello negro cuando Tsuna lo miró a los ojos, diciéndole en silencio que lo dejara pasar. «Cuando terminemos con esto, tendremos tiempo para hablar de esto, pero ahora es más importante». Inseguro, Tsukune asintió y volvió a su trabajo, los demás siguieron su ejemplo, ninguno de ellos notó el ceño fruncido en el rostro de Tsuna mientras comenzaba a trabajar en silencio, su mente pasaba por muchas ideas y planes diferentes. Carita horizontal de cansancio. El gran árbol que se alzaba en el centro del patio de la escuela se alzaba sobre ella mientras caminaba hacia él, con la cabeza gacha, el cabello ocultando su expresión y los hombros contraídos y tensos. Hasta ayer, este lugar nunca le había gustado ni disgustado, a pesar de ser un lugar popular entre los estudiantes, muchos pasaban sus descansos allí y se reunían con sus amigos. Tenía a sus amigos del club de periodismo, sus almuerzos compartidos y los líos en los que parecían meterse a menudo, y por eso ahora solo podía mirarlo con odio.
Este lugar ahora le recordaba al tipo raro que se atrevió a chantajearla para quitarle todo su esfuerzo. Fue imperdonable. Por suerte, el árbol estaba a pocos minutos a pie de la sala del club de periodismo, así que gracias al paseo y a las palabras de Tsuna que resonaban en su cabeza, pudo al menos calmarse un poco. No estaba menos furiosa que antes, pero su furia se calmó, dando paso a una mentalidad más fría y cruel. Así que viniste. Tenía el presentimiento de que vendrías, Kurumu-chan, dijo una voz chillona sobre ella, proveniente del objeto de su odio. Su sola voz avivó aún más su ira. Incluso mientras se obligaba a mirar al chico que pronto moriría, no pudo ocultar su inmenso asco. Sobre ella, sentado en una de las ramas más grandes del árbol, se encontraba el fotógrafo viscoso que, incluso ahora, la acosaba solo con la mirada. Era Kanonagar, alguien que ella había olvidado por completo haber conocido, pero que aún así no dudaba en usarla, chantajeándola para sus pervertidos y espeluznantes fines. Cometió un error, quitarle el trabajo duro a sus amigas. Chantajearla, humillarla, era una cosa, pero intentar usar a sus amigas que solo ahora se daba cuenta de lo desesperadamente que las deseaba, era demasiado. Firmó su sentencia de muerte. Y en sus manos estaban los frutos del trabajo de ella y sus amigas, el periódico casi completo, junto con un disco con su copia digital. Lo sostenía con total naturalidad, como si no se diera cuenta de lo mucho que significaban esos papeles para ella. Eso solo sirvió para enfurecerla aún más. ¿Es eso lo que estabas buscando?, preguntó con una sonrisa satisfecha, agitándolos en su dirección cuando notó lo que ella estaba mirando. Para humillarla aún más, Nagare abrió el periódico con indiferencia y empezó a hojearlo, fingiendo que no tenía importancia que les robara el trabajo. Kurumu estaba a punto de adoptar su forma monstruosa, usando sus alas para enfrentarse al presumido bastardo y presentarle sus garras, pero por una vez decidió escuchar a su cabeza, conteniéndose y buscando una oportunidad. No era su fuerte, pero era decidida, el trabajo que ella y sus amigos dedicaron a ese padre significaba mucho para ella. Incluso entonces, si las miradas pudieran matar, entonces el bicho no sería más que un montón de cenizas humeantes, de eso no había duda. En cualquier caso, este periódico es muy aburrido, comentó con una gran sonrisa, sin mirarla todavía, aparentemente absorto en la lectura. La letra es muy infantil, como si la hubiera escrito un niño de 5 años. ¿Y no crees que yo sería mucho mejor para tomar fotos? Esta basura estaría mejor quemada, explicó, riendo como si hubiera contado un chiste genial. La expresión de Kurumu se oscureció aún más cuando sacó una luz y la encendió, sosteniéndola cerca de sus amados papeles, actuando como si no pudiera sentir cuánto deseaba la súcubo matarlo en ese momento. Aunque aparentemente no notó la intención asesina que lo atacaba, alguien más sí lo hizo. Shikaku lucía una sonrisa cruel mientras los observaba desde su escondite. No estaba demasiado lejos como para no oírlo todo, pero estaba lo suficientemente escondido como para que ninguno de los dos lo notara. No es que ninguno de los dos idiotas pensara que alguien se hubiera metido accidentalmente en su pequeña pelea de amantes. Vaya, qué expresión tan encantadora. Me dan más ganas de aplastarla, comentó para sí mismo, cerrando el puño derecho antes de relajarlo y repitiendo el movimiento. Aún así, supongo que tienen un poco más de tiempo antes de que haga mi jugada, dijo, mirando el reloj de pulsera que llevaba puesto, notando que casi era la hora de la otra parte del plan. Nada le habría gustado más que acabar con esos dos patéticos desperdicios de espacio y acabar con toda esta farsa, pero órdenes eran órdenes. Puede que fuera un poco mal hablado y demasiado violento para ser socialmente aceptable, pero sabía que de los tres, Saru era el más fuerte, así que seguiría sus órdenes por el momento, pero en cuanto mostrara una sola debilidad, estaría allí para aprovecharla al máximo. Hasta entonces, al menos, todavía tenía un poco de entretenimiento para sí mismo, pensó para sí mismo mientras se volvía hacia Kurumu y Nagare, curioso de cómo reaccionaría la súcubo cuando la arrinconaran. Bueno, ¿qué vas a hacer, Kurumu-chan? Preguntó el adolescente espeluznante tras esperar un poco para que su querida Kurumu-chan sudara un poco, acercando el encendedor a los papeles. Si quieres protegerlos, haz lo que te digo, la amenazó, riendo para sí mismo de forma espeluznante. ¿Y si los quemas? Su fría pregunta interrumpió su celebración, haciendo reflexionar incluso al escucha Shikaku, que se inclinó hacia adelante con anticipación, sorprendido por este giro de los acontecimientos.
¿Qué? Preguntó Nagare tontamente, ya no luciendo tan confiado como antes. Son muy importantes para la gente que me importa, declaró finalmente, levantando la vista. Su cabello ya no le ocultaba el rostro, y aunque tenía algunas lágrimas en los ojos, eran de frustración. Pero lo que realmente cambió fueron sus ojos, brillaban con una determinación que no parecía tener el día anterior. Y hagas lo que hagas, nunca te perdonaré que los hayas ensuciado. Nagare pareció desconcertado, visiblemente sudando ante el repentino cambio de actitud de la chica que tenía delante. Ayer se dejaba intimidar fácilmente para que hiciera lo que él quería, era como una muñeca que podía usar para satisfacer sus deseos. Pero ahora, por alguna razón, creía que podía desafiarlo. Al instante, el nerviosismo que sentía dio paso a la ira. ¿Cómo se atrevía ella? ¿Cómo se atrevía su pequeño juguete a pensar que podía desafiarlo? Eso no podía ser. Eso es lo que yo llamo entretenimiento de calidad, comentó Shikaku con una gran sonrisa, viendo finalmente que las cosas iban en una dirección más interesante. ¿Qué? ¿Vas a desafiarme? Preguntó el bicho baboso encorvado hacia adelante, con el rostro oculto tras el aire mientras respiraba profundamente, aparentemente sin encontrar la voz. Vas a enfrentarte a gente como yo. Su voz se apagó mientras un escalofrío le recorría el cuerpo y su sudor se intensificaba. Algo se movió en su cuello y un instante después, una especie de tubos con forma de antena estallaron, uno a cada lado. Liberaron una especie de humo difícil de ver, algo que pasó completamente desapercibido para Kurumu, quien estaba demasiado ocupado observando cómo la piel de Nagare se volvía de un inquietante color verde lima mientras todo su cuerpo parecía resumar sudor como si estuviera en una sauna. Esa era sin duda la forma monstruosa de Nagare. Una parte distante de la mente de Kurumu parecía reflejar a la perfección su interior, un bicho sudoroso y de aspecto repugnante encajaba con la personalidad del fotógrafo chantajista. Yo también soy un monstruo, ¿sabes? No tengo por qué depender de esta porquería, dijo con esa sonrisa espeluznante que tiene, agitando los papeles en la mano. No quería usarlo, pero preparé una carta de triunfo por si acaso, se jactó. Kurumu no dijo nada, en cambio desplegó sus alas, revelando también su forma de monstruo, aunque en su fuero interno albergaba algunas dudas. A diferencia de Moka, Tsukune o incluso Tsuna, ella no era una luchadora, prefería que su hipnosis funcionara, para apaciguar y controlar a cualquiera que se le opusiera. Ahora mismo, dudaba que eso funcionara. Nagare ya era una especie de acosador, y un poco de encanto no serviría de mucho, además de que sabía por experiencia que, en el caso de Tsuna, el encanto podía romperse, combatirse o simplemente ignorarse. Aún así, quería una explicación, pero él guardaba silencio, como en la mayoría de los temas que lo involucraban. Aquí voy, Kurumu-chan, exclamó con alegría mientras saltaba de la rama y aterrizaba frente a ella. También tiró el periódico, que cayó al suelo, aunque por suerte no parecía dañado, solo un poco sucio. Kurumu apretó los dientes con rabia mientras saltaba hacia atrás por reflejo, abriendo las alas, lista para elevarse al cielo, donde podría planear sin preocupaciones. Pero para su sorpresa, sus alas solo se agitaron levemente, sintiéndose demasiado débil para soportar su propio peso. No eran solo sus alas, al moverse, se sorprendió al descubrir la poca fuerza que sentía en sus extremidades, que parecían de plomo. Gracias a eso, su coordinación dejó mucho que desear y cayó de espaldas, sin que ni sus brazos ni sus piernas respondieran adecuadamente, mientras aquel pervertido caminaba hacia ella a paso tranquilo. ¿Qué está pasando?, preguntó, con un poco de miedo abriéndose paso en su voz mientras Nagare se cernía sobre ella, su sonrisa se hacía más grande a cada segundo. Carita horizontal de cansancio. El periódico trabajaba en silencio, todos absortos en su trabajo, pero no era igual que ayer, Tsuna tuvo que admitirlo. No había nada de la camaradería relajada, las bromas y las risas compartidas, en cambio, había una sensación de pesadez en el aire que le dificultaba a él y a los demás concentrarse. Normalmente, a Tsuna no le habría importado demasiado. Aunque disfrutaba del club de periodismo y se divertía con los demás, simplemente no estaba tan involucrado ni tan apegado al trabajo que realizaban como los demás. Esa era una de las razones, junto con otras preocupaciones que le preocupaban, por las que no estaba tan devastado como los demás, sabiendo que les habían robado todo su esfuerzo, o que Kurumu había decidido renunciar de repente.
Estaba simplemente demasiado acostumbrado a los peligros que amenazaban su vida y que lo rodeaban a él y a las actividades que realizaba, que por mucho que le gustara ir a la escuela y divertirse con los demás, una parte de él siempre estaba un poco alejada de eso, preparándose para los peligros que seguramente llegarían, sabiendo su suerte. Eso no significaba que careciera por completo de emociones, y la verdad es que no le gustaba el ambiente que los rodeaba, sobre todo indirectamente, se había vuelto así por su culpa. Eso le dificultaba concentrarse, aunque, tras mirar a su alrededor, no era el único. Sukune estaba distraído, mirando hacia la puerta casi con anhelo casi a cada minuto, como si esperara que Kurumu regresara y se uniera a ellos. Desafortunadamente, Tsune estaba bastante seguro de que no sucedería, no antes de que pudiera lidiar con el yokai que lo perseguía. Moka, por otro lado, tenía el ceño fruncido y se esforzaba al máximo por no prestar atención a nada más que lo que tenía delante, aunque no lo consiguió. Atrapada entre la espada y la pared, Yukari solo podía mirarlos a los dos, con la preocupación tiñendo su rostro. Lambo, de manera similar, estaba tenso y distraído, pero era más por la próxima pelea que ambos sabían que sucedería muy pronto. Era una tensión con la que Tsune estaba muy familiarizado y casi agradeció la sensación familiar. Con el rabillo del ojo, vio a Jin trabajando en su parte del trabajo, aparentemente el único de ellos capaz de concentrarse plenamente en su trabajo. Pero Tsuna frunció el ceño pensativo mientras observaba al hombre lobo, su instinto le decía que no podía estar más lejos de la verdad. Siempre le costó interpretarlo, a pesar de su personalidad a primera vista sencilla. Quizás lo subestimaba por eso, pero sin duda le tomó por sorpresa en varias ocasiones cuando el presidente del club reaccionó de forma distinta a la que imaginaba. Fue después de su primera reunión que comprendió que Jin era más de lo que parecía a simple vista. Incluso ahora, mientras la mayoría pensaría que estaba ocupado con su trabajo, Tsuna podía percibir sutiles detalles que le indicaban que era solo una máscara. Su cuerpo estaba tenso, como si se preparara para una pelea en cualquier momento, sus orejas se movían con cada sonido, atento a todo lo que lo rodeaba. A Tsuna no le gustaba, significaba que tenía que lidiar con un factor desconocido y que ya estaba metiendo a sus amigos en suficiente peligro como para añadir más. Al final, el silencio fue finalmente roto por Tsukune, quien se puso de pie, un poco vacilante al principio, pero un momento después, se disipó, dando paso a una mirada resuelta, lo que provocó que los demás lo miraran con interrogación. «¿Tsukune-kun?», preguntó Moka, levantando la mano como si quisiera alcanzarlo, pero luego se lo pensó mejor y bajó la cabeza. Lambo y Yukari también lo miraron, con la cabeza ladeada, confundidos. Tsukune no respondió al principio, probablemente intentando reflexionar sobre qué decir cuando se topó con la mirada inquisitiva de Tsuna. Tsuna obligó a su rostro a mostrar indiferencia, sin aprobación ni desaprobación. Sabía lo que Tsukune intentaba hacer, hizo lo mismo cuando aún era estudiante de Ribbon. Buscaba a Tsuna para que lo guiara, para que le indicara a dónde dirigir esos sentimientos que no sabía qué hacer. Para que le dijera qué hacer, incluso si era algo que no quería hacer. Pero ahí estaba el problema. Él no era Ribbon. Había una razón por la que este hombre era conocido como uno de los mejores tutores del mundo, además de su fama de asesino a sueldo. El arcobaleno solar podía convertir cualquier situación a su favor, manipular cualquier incidente para que su protegido aprendiera de la lección. Y por mucho que se tomara en serio algunas de sus lecciones, por mucho que a veces actuara como su excéntrico tutor espartano del infierno, él era y jamás sería renacido. En primer lugar, no pretendía ser el mentor de Tsukune. Usar las balas de la última voluntad contra él, entrenarlo y ayudarlo a dominarla comenzó principalmente como un capricho. Claro que tampoco quería dejar que el indefenso muriera así como así, y más tarde se dio cuenta de que Tsukune era una buena forma de desviar la atención si muchos se interesaban en él. Pero incluso con eso, no podía entrenarlo para ser un jefe de la mafia, un sicario, ni siquiera otro Tsuna. Aunque era una amarga ironía, hablar de no querer manipular a su amigo cuando todo su plan dependía de que él lo manipulara para que actuara correctamente, sentía que era el límite que no debía cruzar. Incluso si todo su plan se interrumpía por esto, quería dejar que Tsukune tomara sus propias decisiones. Y, a decir verdad, no quería que lo vieran como alguien a quien otros buscaban respuestas, a quien seguir. Ahora mismo, se alegraba de poder controlarse a sí mismo, no a los demás, especialmente a personas tan excéntricas como sus antiguos guardianes.
Tsukune bajó la cabeza mientras Tsuna se negaba a responder a su silenciosa súplica de ayuda, pero no fue suficiente para quebrantar su recién descubierta determinación. Respiró hondo antes de levantar la vista, encontrándose esta vez con la mirada de Moka. Lo siento, pero no puedo hacerlo, dijo, con el rostro arrugado por la tristeza, pero continuó. Voy a buscar a Kurumu-chan, hablaré con ella para averiguar qué pasa, declaró mientras se alejaba de la mesa. La vampira rosa se levantó de su asiento un instante después, agarrándolo del brazo de la manga mientras él comenzaba a darse la vuelta, con el rostro suplicante y lleno de preocupación. Distraídamente, Tsuna notó que su rosario emitía una leve sensación de poder, como si Ura estuviera observando la situación, lo cual le pareció un poco extraño. Hasta donde él sabía, desde la última vez que se mencionó el tema, Ura tendía a dormir la mayor parte del tiempo que el sello estaba puesto, despertándose solo al retirarlo. Que se tomara el tiempo para levantarse y prestar atención ahora era, como mínimo, un poco inusual. No puedes. Si te vas ahora, seguramente no cumpliremos con la fecha límite y todo nuestro trabajo será en vano. Por favor, concentrémonos en esto ahora mismo. Después podemos hablar con Kurumu le preguntó, pero Tsukune la interrumpió cuando se apartó de ella, dedicándole una sonrisa triste. Yukari observaba con preocupación mientras Jin observaba el espectáculo con una expresión casi aburrida. Sin embargo, al igual que Tsuna, era más hábil ocultando sus verdaderos sentimientos. Por su parte, Tsuna simplemente se sorprendió de que Tsukune pudiera desafiar al vampiro rosa con tanta facilidad. La última vez que lo revisó, el humano de cabello negro estaba enamorado de Moka, al igual que había estado muy enamorado de Kyoko en la secundaria. Se dio cuenta de que durante las últimas semanas pasaba mucho más tiempo con Kurumu, además de no verse tan fascinado con Moka, pero no creía que se le pasara tan rápido. Parece que subestimó a su estudiante. Eso suena un poco hipócrita de tu parte, comentó Jin cuando parecía que Tsukune estaba listo para ir en busca de Kurumu. Todas las miradas se posaron en el hombre lobo, quien observaba a un humano con la cabeza apoyada perezosamente en una mano. ¿Eso significa que el club de periodismo que dijiste que crearíamos juntos no importará?, preguntó, refiriéndose a cómo Tsukune, al igual que Moka, era uno de los más apasionados por su periódico y el que más se esforzaba en él. Hablando de ponerlo entre la espada y la pared, pensó Tsuna mientras veía a Tsukune tener que elegir entre su pasión por el club de periodismo y su preocupación por Kurumu. Incluso él sentía curiosidad por la respuesta, por ver cómo se mantendría su nueva determinación. Es lo contrario, senpai, respondió Tsukune en voz baja, de espaldas a los demás, mientras se giraba hacia la puerta y se detenía frente a ella. Lo que quiero es el periódico que crearemos juntos. No creo que esté completo sin Kurumu-chan. Es decir, no sería lo mismo sin ninguno de nosotros, añadió apresuradamente, con un deje de nerviosismo en la voz. Por un momento, todos guardaron silencio, mirándolo con asombro, al percibir la convicción en su voz. Por su parte, a Tsuna le pareció gracioso lo parecido que Tsukune sonaba a su yo más joven cada vez que se veía en la necesidad de tomar una decisión. Preferiría encontrar la manera de no tener que tomarla, de poder volver a casa con todos sus amigos. Una parte de él se entristeció al no ser tan ingenuo, pero también se sintió orgulloso de la decisión de Tsukune. Entonces, ¿por qué estás ahí parado, con cara de idiota?, preguntó, y esta vez fue Tsukune quien lo miró sorprendido, mientras que Moka parecía traicionarla. ¿Quieres permiso? ¿Por qué? Si sientes que debes hacer esto, no deberías quedarte esperando a que alguien te diga qué hacer. Tienes que tomar esa decisión que tienes y simplemente usarla. Quedarte a trabajar en el periódico o irte a buscar a esa súcubo, al final, nadie puede tomar esa decisión excepto tú, dijo con voz dura y palabras que impactaron a Tsukune, haciéndolo enderezarse y una mirada resuelta apareció en su rostro. No era que Tsuna quisiera dar un discurso entusiasta ni nada por el estilo, pero si algo apreciaba de Ribbon, era que, cuando realmente importaba, le daba la opción de irse o quedarse. Claro que la mayoría de las veces no era una opción real, y con las palabras de Tsukune, estaba seguro de cuál elegiría su alumno, pero aún así sentía que debía dejar clara su postura. Tsukune le dedicó una sonrisa agradecida y asintió antes de observar a los demás en la sala, observando sus rostros. Lambo y Yukari estaban preocupados e inseguros, Jin y Tsuna parecían aburridos, mientras que la expresión de Moka se escondía tras su cabello. Alguien faltaba en esa imagen y ese recordatorio era justo lo que necesitaba para tomar una decisión. Gracias.
Fue todo lo que dijo Tsukune antes de salir de la habitación, cerrando la puerta detrás de él, sin mostrar ninguna vacilación al irse. Al ver que el drama a su alrededor parecía haber terminado por el momento, Tsuna volvió a concentrarse en el papel que tenía en la mano e intentó retomarlo, al menos para tener algo que hacer mientras esperaba su reunión con Mei y su grupo. Ese era el plan hasta que la voz de Moka volvió a centrar su atención en la vampira, que seguía mirando hacia la puerta, con una mano aferrada a su rosario. ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste que se fuera?, preguntó en voz baja, mirándolo finalmente, sus ojos reflejaban el dolor que sentía. Después de todo el tiempo que trabajamos juntos en el periódico, con el borrador original robado, ¿por qué le dijiste que fuera tras Kurumu, quien se fue a la primera oportunidad que se puso difícil? ¿Tampoco te importa nuestro club?, preguntó, sin exigir nada, mientras las lágrimas se agolpaban en sus ojos, probablemente por frustración, aunque Tsuna nunca afirmó entender a las mujeres, así que podía estar equivocado. También sintió que otro ojo lo observaba esperando su respuesta. Voy a buscar en la parte de atrás si hay algún papel que se nos haya pasado. Yukari murmuró en voz baja, decidida a mantenerse lo más alejada posible de la discusión entre sus figuras fraternales, y arrastró a Lambo con él, quien observaba el proceso en silencio. Jin, mientras tanto, volvió a su trabajo, aparentemente completamente desinteresado en todo ese drama. No le dije que se fuera, respondió Tsuna con sencillez, sin percatarse de la apresurada retirada de la bruja. Suspiró mientras se recostaba en la silla, tamborileando con los dedos mientras reflexionaba sobre la situación. Simplemente le di a elegir entre quedarse o irse. No es que le dijera que su destino era ir tras Kurumu o que si se iba, no podría volver. Tampoco intenté manipularlo emocionalmente, añadió, lanzándole una mirada significativa que la hizo apartar la vista, renuente a mirarlo a los ojos. Honestamente, Tsuna a veces no entendía a Moka, aunque también era cierto con las mujeres en general. Aunque se divertía en el club de periodismo, el simple hecho de que no terminaran el trabajo antes de la fecha límite no le importaría mucho. ¿Qué era lo peor que podía pasar? El club se disolvería, pero solo tenían que ir al mismo club o crear uno nuevo y seguirían juntos. Se sentía un poco extraño que fuera tan importante para Moka. No, no solo para Moka. Al parecer, era igual de importante para Kurumu, a juzgar por sus observaciones. Aunque suponía que su punto de vista estaba un poco distorsionado. Desde la secundaria, había tenido que lidiar con todo tipo de problemas extraños y ridículos, y diversas amenazas a su vida e incluso al futuro del mundo dependían de él durante su viaje de 10 años al futuro. Incluso ahora, tenía que esquivar constantemente a monstruos que solo querían matarlo a golpes por diversas razones, intentando superar a un grupo de chantajistas, mientras mantenía con vida a Tsukune, a quien había acogido bajo su protección. Sin mencionar que aún tenía que preocuparse por el veneno que llevaba dentro, que lo estaba matando lentamente. Por otro lado, aunque por razones desconocidas Moka tenía sus poderes sellados, su vida era mucho más fácil de comprender. Estaba excluida del mundo humano, sin amigos, así que aquí en la Academia Yokai, donde puede ser ella misma, querría disfrutar de esta experiencia al máximo. Esto significaba pasar tiempo con sus nuevos amigos e incluso participar en actividades habituales que parecían sacadas de algún anime de la vida real, como las actividades extraescolares. Era un desastre en sí mismo, algo de lo que le hubiera gustado prescindir. La razón por la que no intenté detenerlo es bastante simple, dijo después de un momento, esperando a que Moka finalmente lo mirara a los ojos, queriendo dejar en claro su punto. No importa si la acción que eligió fue buena o mala. Él eligió, tiene que superarla y luego afrontar las consecuencias. Es así de simple. Cometer errores, asumir los resultados, sin esto, no puedes crecer como persona. Tsukune debe tener la oportunidad de tomar una decisión. Acepté entrenarlo con sus poderes, así que es mi responsabilidad que él también crezca como persona. Soltó una risita, con la mirada nublada por los recuerdos de cierto tutor suyo. Supongo que es algo que aprendí de mi propio maestro. Solo quería pasar el rato, divertirme con todos, dijo la chica de cabello rosa con una voz débil y triste que hizo que Tsuna frunciera ligeramente el ceño. Nunca se le dio bien animar a las chicas, ni a nadie, por su falta de habilidades sociales. Eso no significaba que no pudiera intentarlo. Creo que a Tsukune le pasa lo mismo. Por eso hizo lo que hizo, señaló, mientras Moka lo miraba, pidiéndole en silencio que explicara más. Quiere divertirse en el club de periodismo con todos,
pero eso significa que no podía dejar ir solo a Kurumu. Es de esos ingenuos que incluso harían lo imposible por alguien que actúa como si no quisiera saber nada de él, dijo con una sonrisa triste y nostálgica. Parece que hablas por experiencia, dijo, ladeando ligeramente la cabeza. Todavía parecía algo molesta por la marcha de Tsukune y Kurumu y la decisión de Tsuna de ponerse de su lado, pero pareció calmarse para al menos intentar pensar con lógica ahora que Tsuna había decidido explicar por qué se había puesto de su lado. Yo solía ser así, una vez. Fue toda la respuesta que le dio el ex líder de los Mongola, sus ojos pidiéndole en silencio que no profundizara más en su pasado en este momento. Afortunadamente para Tsuna, su salvación se produjo con un grito de sorpresa antes de que Yukari corriera hacia ellos, con los ojos muy abiertos y sosteniendo un sobre que le resultó muy familiar. Necesitó un momento, pero lo reconoció como el sobre que Kurumu recibió ayer. Tsuna ni Mokane. Encontré algo horrible. Gritó, mientras Lambo la seguía con expresión nerviosa. Levantó el sobre para que lo vieran y se lo dio a Tsuna cuando él extendió la mano para verlo. Estaba mirando por detrás, buscando pistas para los borradores, y encontré esto en la caja de herramientas, explicó. ¿Qué lleva?, preguntó Jin, involucrándose finalmente en la conversación mientras se acercaba a ellos. No estaba relajado, tenía una mirada más seria. Tsuna frunció el ceño al leer la pequeña nota antes de entregársela al hombre lobo, y sabiamente decidió no darle también las fotos. En cambio, se las dio junto con el sobre a Moka, quien dejó escapar un grito ahogado al pensar en las implicaciones. Confirmó que Mei y su grupo tenían la intención de usar a Kurumu como moneda de cambio desde el principio, además, contaban con un miembro con gran capacidad de espionaje, a juzgar por las vergonzosas fotos. Lo preocupante era que también significaba que existía la posibilidad de que sus oponentes ya estuvieran al tanto de sus contingencias, lo cual sería catastrófico para él. Creía ser bastante cuidadoso al realizar sus movimientos, pero no podía asegurarlo, ni siquiera con la infame hiperintuición mongola de su lado, ya que no tenía ni idea de a quién se enfrentaba exactamente. Por otro lado, era demasiado tarde para intentar cambiar de plan, su única opción era improvisar. ¡Qué horror! La voz de Moka lo trajo de vuelta al presente, recordándole que no tenía sentido especular sobre algo que no tenía forma de verificar y que su atención estaría mejor ahora. ¿Creen que están chantajeando a Kurumu con estas fotos?, preguntó a los demás, probablemente ya consciente de la respuesta, pero sin querer acertar. No hay duda al respecto, dijo Jin, con el rostro ensombrecido por las implicaciones antes de adoptar una expresión más neutral. Sin embargo, los demás lo captaron, decidiendo en silencio no enfadar al presidente del club. Lo que no entiendo es por qué robaron el borrador del periódico. Si hubieran querido castigar a Kurumu, habrían compartido las fotos con el alumnado. Quizás Kurumu no se conformó con lo que querían y, en cambio, robó nuestro trabajo, sabiendo que a ella le importaría más, preguntó Yukari, pensando en voz alta. Encajaba, por así decirlo, aunque Tsuna se preguntaba cuánto sabían sus enemigos sobre ellos y anticipaban también la reacción de Kurumu, ya que, en apariencia, Kurumu actuaba como una reina del drama, mucho más preocupada por su propia apariencia que por cualquier otra cosa. No les auguraba nada bueno. ¿Eso no significa que Kurumu se fue para recuperar los manuscritos?, preguntó la vampira para sí misma, abrazándose mientras sentía la culpa apoderándose de ella, recordando sus palabras a la súcubo. Y le dije palabras tan crueles antes de que se fuera, no quise decir, no pensé, se interrumpió cuando unas manos delgadas la rodearon por la cintura, abrazándola. Al bajar la vista, vio a Yukari aferrada a ella, ofreciéndole una sonrisa temblorosa. No lo sabías, Mokane, por favor, no te culpes. Aún podemos ayudar a Kurumu, ya que probablemente esté en el mismo lugar del que habla esta carta, le dijo, con la esperanza de animarla. Así es. Lambo habló de repente, sorprendiéndolos y recordándoles que había más gente en la habitación. El joven bovino sonreía de oreja a oreja, con cara de Navidad adelantada. Hagamos explotar a ese malvado tantas veces que jamás intentarán algo así. Usaré muchas explosiones y luego tendremos pastel, añadió con un grito de alegría. Los demás sintieron que para él era la parte más importante del plan. ¿Qué haces, compadeciéndote de ti misma?, dijo una voz áspera desde dentro, reprendiéndola. No me digas que eres tan débil que solo sabes llorar y quedarte sentada. Eres una vampira, ¿verdad? Si te da tiempo a compadecerte de ti misma,
puede salir y demostrarles lo que significa meterse con una vampira. Chicas. Moka lloró y estuvo a punto de llorar, pero un momento después sonrió y se secó las pocas lágrimas de sus ojos. Tienen razón. Kurumu-chan y Tsukune-kun están en problemas, tenemos que ayudarlos. Sin esperar a las demás, apretando la carta contra su pecho, salió furiosa del salón del club, decidida a ayudar a sus amigas. Al correr, tocó su rosario, sonriéndole con cariño. Gracias también, Ura-chan, susurró a su otro yo. Como si me importara tu agradecimiento, respondió Ura, todavía con tono severo, aunque Omote imaginó que su yo sellado se sonrojaba en ese momento. Haz lo que quieras, pero espero que usarme para limpiar tu desastre no sea tu único plan. Con eso, Ura cortó la conexión entre ellos, pero no disminuyó la sonrisa en el rostro de la chica de cabello rosa mientras corría hacia adelante. Moka-nee. Espera. Gritó la joven bruja en estado de shock. Un instante después, perseguía a su hermana. Riéndose entre dientes, Lambo estaba a punto de correr tras ellos, pero una mano en su hombro lo detuvo en seco. Al levantar la vista, se encontró con la mirada de Tsuna, quien lo observaba con seriedad. Por favor, cuida de ellos, Lambo, le dijo, sin mencionar que no estaba allí para ayudarlos. Lambo tragó saliva, pero asintió, prometiendo en silencio que nadie sufriría daño bajo su supervisión. Gracias. Si no hay otra opción, usa la bazuca de 10 años. En cuanto pueda estaré con ustedes. Tsuna dudó antes de dedicarle una sonrisa débil pero sincera a su antiguo guardián. Cuídate, Lambo. Solo si prometes hacer lo mismo, dijo con una gran sonrisa, deseando, mejor dicho, necesitando oír la confirmación de que su hermano mayor estaría a salvo. Pero la mirada sombría de Tsuna, al apretarle el hombro, le indicó que, por una vez, no podía hacer esa promesa. Tras recomponerse, el joven sicario simplemente asintió antes de correr tras Moka y Yukari, sin intención de romper su promesa a Tsuna. Tsuna no miró hacia donde iban, solo suspiró mientras se pasaba una mano por el pelo. Por un instante, el agotamiento que sentía se filtró por las grietas de su máscara. Un momento después, volvió a parecer tranquilo y se dirigió a su escritorio, agarró su mochila y se aseguró de tener todo consigo. ¿No te unirás a ellos?, le preguntó Jin al único que quedaba en la habitación. Estaba sentado en uno de los escritorios, mirando con curiosidad al exmafioso, deseando ver qué iba a hacer. ¿De verdad?, preguntó Tsuna, mirando al hombre lobo antes de tomar su mochila y salir de la habitación. Dejó escapar un suspiro al detenerse en la puerta, aunque no se volvió hacia Jin. Por mucho que quiera, tengo otros asuntos que atender. Probablemente me odien por ello, pero eso no cambiará, es algo que tengo que hacer. ¿Por qué lo hacen, sea lo que sea?, preguntó Jin, aunque Tsuna presentía que el otro hombre tenía una buena idea. Me encantaría decir que es porque no tengo elección, pero sería una gran mentira. Siempre tuve una opción, aunque pareciera que no la había. Simplemente elegí mi camino y ahora tengo que asumirlo. Soltó una risita, encontrando ironía en toda la situación. Es gracioso. Elegí convertirme en lo que juré que nunca sería. Es un error, pero tengo que llegar hasta el final. Jin no dijo nada y Tsuna parecía inseguro. Hizo ademán de salir de la habitación, pero se detuvo de nuevo, visiblemente vacilante. Volvió a mirar a Jin, el hombre mayor observándolo sin emoción ni juicio, sumido en sus pensamientos. Tsuna, en cambio, tenía una mirada vacilante y tierna que lo hacía parecer mucho más joven de lo habitual. Era algo que el hombre lobo no esperaba. Sé que probablemente soy la última persona que debería decir esto, pero ¿quieres mi consejo? Esa fuerza que sientes en tu interior. ¿La que te dice que no estás solo incluso cuando te esfuerzas por distanciarte? ¿La que te hace interactuar con este grupo desorganizado de primer año incluso cuando te esfuerzas por actuar como un lobo solitario? El presidente del club estaba claramente impactado por sus palabras, con los ojos abiertos y la boca abierta para protestar, pero no le salieron las palabras. Tsuna le dedicó una sonrisa triste y dolida. Mi consejo es que no lo ignores. Créeme, no hay nada más empoderador que cuando todos nos mantenemos unidos, la confirmación de que, pase lo que pase, no estarás solo al enfrentarlo. Por eso, para mí, lo más solitario es un cielo vacío que lo perdió todo. Se apartó de Jin y salió de la habitación, pero sus últimas palabras llegaron al aún conmocionado alumno de último año. Si no vuelvo, cuida de ellos.
Jin guardó silencio durante un largo minuto. Se pasó una mano por el pelo y miró por la ventana, recordando otro grupo del que formó parte, el primero donde se sintió aceptado, donde simplemente no era Mad Dog Morioka y como lo perdió todo. Con un profundo suspiro, se levantó y salió también de una habitación, girando hacia donde Moka y los demás corrían. Supongo que no tengo más remedio que ser el senpai genial y salvar a mi kawaii, ¿verdad?, se preguntó mientras caminaba a pasos lentos y pausados, con las manos en los bolsillos. Tras unos pasos, se detuvo, mirando por encima del hombro con expresión seria. Sabada, si no te atreves a volver, nunca te lo perdonaré. Carita horizontal de cansancio. ¿A dónde se fue Kurumu?, preguntó Tsukune, jadeando mientras intentaba recuperar el aliento, completamente exhausto de correr por la escuela. Tenía un mal presentimiento sobre toda esta situación. Kurumu estaba muy distante hoy, al igual que Tsuna. Les habían robado el manuscrito y Kurumu decidió dejar el club de periodismo sin previo aviso. Algo andaba muy mal y quería, no necesitaba, averiguar qué pasaba. Siempre que se sentía deprimido, o el entrenamiento de Tsuna se volvía demasiado pesado, Kurumu estaba ahí para animarlo, y no podría considerarse su amigo si no la ayudaba ahora que algo claramente no iba bien. Pero a pesar de sus buenas intenciones, no llegaba a nada. Recorrió la escuela, revisando los lugares que frecuentaban, como la cafetería, su aula y la de Kurumu. Incluso se desvió al claro donde Tsuna le había enseñado antes de volver corriendo al dormitorio, intentando ver si ella había regresado a su habitación, pero no encontró nada. Eso lo impulsó a volver corriendo al edificio escolar y dar otra vuelta, sin ningún resultado. Algunos estudiantes que aún estaban en la escuela, deambulando por los pasillos, lo miraban, algunos preocupados, otros riéndose en silencio, o no tan silenciosamente, pero él los ignoró. Solo podía concentrarse en ese mal presentimiento, ya que no sabía cómo llamarlo, que le decía que debía darse prisa antes de que algo sucediera. Pero no tenía ninguna opción, sin saber a dónde ir. Casi sin pensarlo, sus manos se dirigieron a su bolsillo, donde estaba el pequeño estuche con sus pastillas para el último testamento. Consideró tomar una, con la esperanza de que, en ese estado, encontrara a Kurumu, pero dudó, sabiendo que no era un buen plan. Si bien el testamento de última hora le permitió concentrarse en su directiva, no le proporcionó milagrosamente una forma de encontrar a Kurumu-chan. Lo único que lograría sería que corriera en ropa interior, gritando el nombre de Kurumu, para su futura vergüenza. Sin mencionar el desgaste que le causaba, pues siempre lo dejaba un poco cansado, algo que Tsuna dijo que era una excepción hasta que pudiera controlar y mantener el testamento de última hora correctamente, lo cual no sucederá pronto. En resumen, significaba que la idea estaba descartada por ahora. ¿Qué debo hacer? No encuentro a Kurumu por ningún lado, y sin embargo no puedo volver al salón del club, no sin antes hablar con ella, se preguntó en voz alta, intentando pensar en un lugar donde no hubiera buscado, pero era una tarea difícil. Desafortunadamente, la escuela y sus alrededores eran grandes, con demasiados escondites para quienes no querían ser encontrados. ¡Qué cara tan larga, chico! Una voz un tanto familiar interrumpió sus pensamientos, lo que lo hizo levantar la vista sorprendido. Ten cuidado con eso. Con demostraciones de debilidad como esa, te matarán pronto. Después de todo, la Academia Yokai es un lugar aterrador. Casi podía oír la enorme sonrisa que tendría la persona que le había hablado al darse la vuelta, con los ojos abiertos de par en par al reconocerlo. El espeluznante conductor del autobús que lo llevó a esta escuela estaba detrás de él, con su habitual sonrisa espeluznante aún en su rostro mientras fumaba su cigarro, sus ojos brillantes sin dejar de provocarle un escalofrío por la espalda. Estaba tan impactado por la aparición del extraño hombre que no se dio cuenta de que todos los demás estudiantes abandonaban rápidamente las instalaciones, con aspecto desesperado. No parecía ser una decisión consciente, nadie miró a Tsukune ni al conductor del autobús, simplemente era el instinto el que les decía que debían seguir adelante y irse. Por supuesto, Tsukune, siendo el adolescente tonto con sorprendentemente poco instinto de supervivencia, pasó por alto por completo ese hecho. El conductor del autobús, exclamó conmocionado, prefiriendo ignorar el comentario sobre su muerte. La amenaza de muerte se estaba volviendo sorprendentemente común en la escuela, así que intentó no darle demasiadas vueltas. ¿Cuánto tiempo sin verte? El conductor del autobús le sonrió con sorna antes de dar una larga calada al puro. Su mirada inquietante no se apartó del humano de pelo negro,
incluso mientras Tsukune empezaba a moverse nerviosamente en el sitio. ¿Y aún estás vivo para pelear? ¿Y qué tal? ¿Te arrepientes de haberte quedado en esta escuela? A pesar de su preocupación por Kurumu, la pregunta lo tomó un poco por sorpresa. ¿Se arrepentía de quedarse en esa escuela? Su vida estaba en constante peligro, de una forma u otra, sin mencionar el entrenamiento infernal de Tsuna y todos los demás dramas. Casi muere por una enfermedad que contrajo al intentar hacerse más fuerte. Al principio se quedó para estar más cerca de Moka, porque estaba enamorado de ella, algo que cambió desde entonces con su rechazo. ¿Pero significaba que se arrepentía de haberse quedado? Recordó los buenos momentos que había pasado con los demás, Tsuna y Lambo peleando, Moka y Yukari ayudándolo a estudiar, o simplemente pasando tiempo con Kurumu cuando se cansaba del entrenamiento. Pensó en lo bien que lo pasaron ayer en el club de periodismo, con la participación de incluso Jin. Eso era lo que amaba de este lugar. No era fácil, podía morir casi todos los días, pero finalmente, irónicamente, sintió que pertenecía y nunca quiso desprenderse de ese sentimiento. No me arrepiento en absoluto, respondió Tsukune con voz clara y una leve sonrisa. Da miedo y es peligroso, pero no lo cambiaría por nada. El conductor del autobús no dijo nada, pero soltó una bocanada de humo, mirándolo con desconcierto. Lo siento, pero tengo que ir a buscar a uno de mis amigos, dijo, disculpándose mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse, recordando que aún no tenía ni idea de dónde podría estar Kurumu. La risa que soltó el conductor del autobús un momento después lo hizo detenerse y mirar hacia atrás con curiosidad y un poco de temor. No hay nada que te pare, ¿verdad? La mayoría intentaría escapar de una locura como esta, pero tú te lanzas de cabeza sin pensar en tu vida, dijo el conductor del autobús, señalándolo con su cigarro, y su sonrisa se ensanchó. Deberías buscar a tu amigo en el patio trasero de la escuela, junto a ese árbol grande y aterrador, metido en un buen lío. Pero, antes de que corras peligro mortal, recuerda que tu amigo del camino misterioso no estará ahí para ayudarte, ni siquiera él puede luchar en dos frentes. Eso significa que todo depende de ti, chico. El conductor del autobús no recibió respuesta, pues el adolescente se dio la vuelta repentinamente y echó a correr hacia donde estaba Kurumu. En cualquier otro momento, se habría preguntado cómo sabía el hombre estas cosas, que Tsuna también estaba en problemas, pero no había tiempo. Kurumu estaba en peligro. Kurumu, quien siempre estuvo ahí para él como amigo, quien lo cuidó cuando la enfermedad del cráneo mortal apareció por primera vez. Ni siquiera se dio cuenta de que había agarrado el contenedor en su bolsillo cuando se metió una bala de última voluntad en la boca. Por un instante, sintió la ya familiar sensación de un vuelco en el corazón, el gélido miedo de estar de nuevo a las puertas de la muerte. Normalmente, le parecía una eternidad estar allí, antes de que las llamas de la última voluntad lo llenaran mientras el arrepentimiento que sentía en ese momento lo arrastraba a la última voluntad. Esta vez no. Casi de inmediato, una nueva fuerza lo llenó, más fuerte que nunca, purgando su mente de todos los pensamientos excepto de uno, de lo único que lamentaba en ese momento. Encontraré a Kurumu como si fuera a morir, rugió mientras su ropa, salvo la ropa interior, se destrozaba por la oleada de energía al aparecer la llama de la voluntad de morir en su frente. Quítate del camino, gritó mientras saltaba rápidamente a un lado, evitando chocar con el único estudiante que quedaba en el pasillo mientras avanzaba con determinación, decidido a alcanzar a su amigo. La persona a la que casi pisoteó lo miró con una expresión casi vacía, sin revelar sus verdaderos pensamientos. Era una joven de cabello largo y morado, ojos azules, casi morados, sin pupila visible y una piruleta en la boca. En lugar del uniforme obligatorio, no llevaba uniforme, vestía una falda plisada a cuadros marrón claro, una sudadera blanca de mangas largas azul oscuro con una camiseta negra debajo, un colgante amarillo, medias largas a rayas moradas oscuras y claras, zapatos blancos y un cinturón atado a la pierna izquierda. También estaba muy pálida, pero en lugar de parecer enferma, parecía un tono de piel más natural. Inclinó la cabeza mientras observaba a Tsukune alejarse antes de sacarse la piruleta de la boca con un chasquido audible. Pareció pensar en algo por un momento antes de encogerse de hombros y comenzar a caminar tranquilamente en la dirección en la que huyó la usuaria de la última voluntad, dejando al conductor del autobús solo en el pasillo. Estos chicos son tan interesantes como siempre, comentó mientras una figura encapuchada aparecía detrás de él, riendo siniestramente. Veamos cómo te comportas con estos nuevos acontecimientos, Sabada. Exhaló una gran nube de humo que los cubrió.
Cuando el humo se disipó, no había rastro de ninguno de los dos.